¿De verdad se puede vivir en grande si todavía no has aprendido a creer en ti? ¿Cuántas veces te has frenado justo antes de dar el paso que sabías que podía cambiar tu vida? Tal vez has sentido que necesitas más seguridad, más aprobación o una señal clara para avanzar, pero mientras esperas, la duda te roba fuerza, tiempo y dirección. Y eso es exactamente lo que le pasa a muchísima gente. Se acostumbra a postergar su poder porque cree que primero debe sentirse lista para actuar. En este contenido se va a mostrar por qué la verdadera confianza no aparece antes del movimiento, sino que se construye cuando una persona decide avanzar incluso con miedo, incluso con incertidumbre. Bruce Lee dejó una idea que conecta de forma directa con este tema. Sé siempre tú mismo, exprésate, ten fe en ti mismo. No busques a alguien exitoso para imitarlo. Esa mirada no pone la fuerza en copiar, aparentar o esperar aprobación, sino en desarrollar una confianza propia que nazca de la acción y de la autenticidad. Bruce Lee también defendía que las ideas debían aplicarse en la vida real, no quedarse solo en la admiración o en el pensamiento abstracto. Por eso, antes de entrar en el corazón de este contenido, hace falta desmontar una creencia que ha frenado a demasiadas personas durante años. Muchos siguen pensando que la confianza aparece antes de actuar, cuando en realidad empieza a construirse justo en el momento en que una persona decide avanzar. No hay que esperar a sentirse seguro, hay que empezar a comportarse como la persona que sabe que puede dar más. Y ese cambio puede empezar hoy. Creer en uno mismo no es un rasgo fijo de la personalidad. Es una relación que se fortalece con el tiempo. Cada vez que una persona evita actuar por miedo a equivocarse, refuerza la idea de que no puede. Pero cada vez que actúa a pesar de la duda, aunque sea en algo pequeño, le envía un mensaje contrario a su mente. Puedo confiar en mí. La autoconfianza se construye con evidencia, no con discursos internos, no con frases motivacionales, sino con hechos repetidos. Cumplir lo que se promete, enfrentar lo incómodo, terminar lo que se empieza. Esas acciones, aunque parezcan simples, reconstruyen la imagen interna paso a paso. Uno de los errores más grandes es creer que primero hay que sentirse seguro para actuar. Ese orden casi nunca funciona. La seguridad aparece después de la acción, no antes. Esperar a sentirse listo es una forma silenciosa de quedarse inmóvil. Las personas que creen en sí mismas no son las que nunca dudan, son las que no dejan que la duda gobierne sus decisiones. Avanzan con miedo, con incertidumbre, con preguntas sin respuesta, pero avanzan. Y ese movimiento constante es lo que fortalece su identidad. Creer en uno mismo también implica aceptar que se va a fallar, no como una condena, sino como parte del proceso. La persona que confía en sí misma no evita el error, lo usa, aprende, ajusta y sigue adelante. En cambio, quien no cree en sí mismo interpreta cada error como una confirmación de su incapacidad. La diferencia no está en lo que pasa, está en la manera en que se interpreta. Y esa interpretación nace del nivel de confianza interior. Cuando una persona empieza a creer en sí misma, deja de necesitar validación constante, no porque la opinión ajena deje de importarle por completo, sino porque ya no depende de ella para seguir avanzando. Aprende a escucharse, a respetarse y a sostener sus decisiones, incluso cuando no son populares. Esa independencia emocional es una de las señales más claras de una autoconfianza verdadera y se construye cuando deja de traicionarse en lo pequeño. Creer en uno mismo no es arrogancia, es responsabilidad. Es aceptar que la propia vida está en las propias manos y que nadie más va a vivirla por esa persona. Es decidir actuar como alguien que sabe que puede aprender, crecer y adaptarse, aun cuando el camino sea incierto. Desde una mirada cercana a Bruce Lee, esa fuerza interior no nace del discurso, nace de la disciplina aplicada cada día. Y cuando esa decisión se repite una y otra vez, deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en identidad. Porque al final, la confianza más poderosa no es la que se siente, sino la que se demuestra con acciones consistentes. Creer en uno mismo se vuelve algo real cuando una persona deja de basar su valor en los resultados inmediatos. Muchas personas abandonan demasiado pronto
porque confunden el progreso con la confirmación externa. Esperan que algo fuera de ellas les demuestre que van por el camino correcto. Un reconocimiento, un resultado visible, una señal clara. Y cuando eso no aparece rápido, empiezan a dudar de sí mismas. Pero la autoconfianza auténtica no depende de recompensas inmediatas. Depende de un compromiso interno. Es la decisión de seguir adelante, incluso cuando el esfuerzo todavía no ha producido frutos visibles, porque el crecimiento real siempre comienza antes de que los resultados puedan verse. En una visión muy afín a Bruce Lee, lo importante no es aparentar seguridad, sino seguir en movimiento con convicción, aun cuando todavía no haya pruebas externas. Una de las trampas más comunes es medir la propia capacidad a partir de experiencias pasadas. Un error, un fracaso o una crítica mal manejada pueden convertirse en una identidad si la persona no se da cuenta a tiempo. Empieza a repetirse que no es buena para algo, que no nació para eso, que otros tienen más talento. Pero esas conclusiones no son verdades, son interpretaciones, y las interpretaciones pueden cambiar. Creer en uno mismo implica cuestionar las historias que una persona se ha contado durante años y sustituirlas por hechos actuales. El hecho de estar dispuesto a intentarlo otra vez, el hecho de seguir aprendiendo, el hecho de no haberse rendido, todo eso también es evidencia. La autoconfianza se fortalece cuando una persona deja de compararse de manera constante. Compararse es una forma silenciosa de sabotearse. Siempre habrá alguien más avanzado, más rápido o más visible, pero esa comparación no dice nada sobre el propio camino. Cada persona parte desde un punto distinto, con circunstancias distintas y tiempos distintos. Creer en uno mismo implica respetar el propio proceso. Entender que avanzar al propio ritmo no es una debilidad, es una estrategia. Cuando una persona deja de medir su valor en función de otros, recupera enfoque y energía, y esa energía es esencial para sostener el esfuerzo. Otro aspecto clave es aprender a cumplir compromisos pequeños. Muchas personas buscan confianza en grandes logros, pero la confianza se construye en lo cotidiano, en levantarse a la hora prometida, en terminar una tarea pendiente, en decir no cuando hace falta. Cada acto de coherencia fortalece la imagen interna. Cada promesa rota la debilita. No es castigo, es consecuencia. Por eso, creer en uno mismo no comienza con grandes decisiones, comienza con respeto por lo pequeño, y lo pequeño, cuando se repite, se vuelve grande. La duda no desaparece cuando una persona empieza a creer en sí misma, simplemente pierde autoridad, sigue ahí, pero ya no manda. Aprende a convivir con la duda sin someterse a ella. Aprende que puede avanzar aún con incertidumbre, que puede tomar decisiones sin tener garantías absolutas. Esa capacidad es una de las más valiosas que una persona puede desarrollar, porque la vida casi nunca ofrece seguridad total. Esperar certeza es quedarse inmóvil. Avanzar con duda es crecer. Creer en uno mismo también significa dejar de huir de la responsabilidad, dejar de culpar al pasado, a otras personas o a las circunstancias. Significa asumir que, a partir de ahora, las decisiones propias importan, que lo que se haga hoy tiene peso real. Esa responsabilidad puede dar miedo, pero también libera, porque devuelve a la persona al centro de su propia vida. Ya no es espectador, es participante activo, y esa posición fortalece la confianza interna como pocas cosas pueden hacerlo. Cuando una persona empieza a creer en sí misma de esta manera, algo cambia en su postura frente a la vida. Ya no se pregunta tanto si puede, se pregunta cómo hacerlo. Ya no espera permiso, se lo concede a sí misma. Ya no necesita que todo esté claro, necesita avanzar. Esa transformación no ocurre de un día para otro, pero se va acumulando. Cada acción coherente, cada decisión sostenida, cada vez que se elige avanzar en lugar de retroceder, refuerza una verdad simple y poderosa. Puede confiar en sí mismo, y esa creencia, una vez construida, se convierte en uno de los pilares más firmes sobre los que puede levantar cualquier objetivo que decida perseguir. Creer en uno mismo alcanza un nivel todavía más profundo cuando se entiende que la confianza no elimina el miedo, solo lo coloca en su sitio.
Desde una perspectiva cercana a Bruce Lee, muchas personas interpretan el miedo como una señal de incapacidad, cuando en realidad muchas veces es una señal de crecimiento. El miedo aparece cuando alguien sale de lo conocido, cuando intenta algo que le exige más. No aparece cuando permanece en la comodidad, aparece cuando se atreve a avanzar. El problema no es sentir miedo. El problema es permitir que el miedo tome decisiones. La persona que cree en sí misma no espera a que el miedo desaparezca, aprende a moverse con él en el presente. Uno de los mayores bloqueos para la autoconfianza es la necesidad de control absoluto. Querer tener todo claro, todas las respuestas, todos los escenarios previstos antes de actuar. Esa necesidad no es prudencia, es desconfianza en la propia capacidad de adaptarse. La vida no se vive con mapas perfectos, se vive tomando decisiones y corrigiendo en el camino. Creer en uno mismo implica confiar en que se sabrá responder incluso cuando algo salga mal, no porque se sea infalible, sino porque se es capaz de aprender. En una visión muy asociada a Bruce Lee, la fuerza interior no nace de evitar la presión, sino de desarrollar la flexibilidad y la disciplina para responder a ella. Esa creencia libera una enorme cantidad de energía mental que antes se desperdiciaba anticipando problemas. La autoconfianza también se fortalece cuando una persona deja de personalizar cada error. Un error no define quién es, define qué necesita mejorar, pero muchas personas convierten el error en identidad. Dicen, soy malo en esto, en lugar de decir, aquí fallé. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo. La persona que cree en sí misma separa su valor personal de su desempeño momentáneo. Se permite fallar sin destruirse. Se corrige sin humillarse. Aprende sin castigarse. Esa madurez emocional es una base firme para una confianza real. Creer en uno mismo exige una honestidad profunda. Honestidad para reconocer dónde se está fallando, dónde se está evitando, dónde se está cediendo por comodidad. La autoconfianza no se construye ignorando debilidades, se construye enfrentándolas. Cuando una persona se mira con claridad y decide mejorar sin excusas, su respeto propio crece porque deja de engañarse. Y una persona que no se engaña a sí misma es una persona en la que puede confiar. Otro punto clave es entender que nadie va a creer en esa persona más de lo que ella misma es capaz de creer en sí misma. Las oportunidades, el respeto y la confianza que llega desde afuera suelen ser un reflejo del nivel de convicción que una persona sostiene por dentro. Cuando alguien duda de manera constante, proyecta inseguridad. Cuando actúa con una convicción serena, incluso sin tener todas las respuestas, proyecta firmeza. Y esa firmeza abre puertas, no porque nazca de la arrogancia, sino porque nace de la coherencia. Las personas suelen confiar en quien confía en sí mismo, con calma y constancia. La autoconfianza se nutre de la acción sostenida, no de momentos aislados ni de gestos grandiosos. No se construye en una sola decisión valiente. Se construye en la repetición diaria de decisiones correctas. Levantarse cuando dijo que lo haría, hablar cuando sería más fácil callar, avanzar cuando sería más cómodo aplazarlo. Cada una de esas acciones fortalece una identidad interior. Es alguien que responde, y esa identidad se convierte en un ancla cuando aparecen las dudas. Creer en uno mismo también implica aceptar que no todo el mundo va a comprender el propio camino. Habrá críticas, opiniones y juicios, algunos bien intencionados, otros no. Si la confianza depende de agradarle a todos, nunca habrá verdadera libertad. La persona que cree en sí misma escucha, evalúa y decide. No reacciona por impulso ni siente la necesidad de defenderse de todo. Simplemente sigue avanzando porque su dirección no depende del ruido externo, depende de su compromiso interno. Al final, creer en uno mismo no es sentirse invencible, es sentirse responsable. Responsable de sus decisiones, de su esfuerzo y de su crecimiento. Es aceptar que puede fallar y aún así seguir adelante. Es confiar en que, pase lo que pase, no se va a abandonar. Y esa certeza es una de las fuerzas más poderosas que existen.
Porque cuando una persona sabe que puede contar consigo misma, deja de buscar seguridad en todas partes. Empieza a construirla desde dentro, y desde ahí todo lo demás empieza a volverse posible. Creer en uno mismo se consolida cuando se deja de buscar pruebas constantes y se empieza a vivir desde la convicción. Desde una visión cercana a Bruce Lee, muchas personas avanzan solo mientras se sienten seguras, pero retroceden apenas aparece la duda. Viven condicionadas por su estado emocional, y esa dependencia las vuelve frágiles. La autoconfianza verdadera no cambia con el ánimo del día, se sostiene con decisiones conscientes. Cuando una persona decide actuar alineada con lo que sabe que es correcto, incluso en días difíciles, está construyendo una base firme. Esa base no se derrumba ante una crítica ni ante un error, porque no está hecha de emociones pasajeras, está hecha de coherencia. Una de las grandes trampas es creer que la confianza se demuestra hablando fuerte o aparentando seguridad. En realidad, la confianza más poderosa suele ser silenciosa. Se nota en la manera en que una persona se conduce, en cómo cumple lo que promete y en cómo responde bajo presión. No necesita convencer a nadie cuando sus acciones hablan por ella. La persona que cree en sí misma no se defiende a cada momento, no se justifica, no da explicaciones de más, avanza, y ese avance constante genera respeto, primero por dentro y después por fuera. La autoconfianza también se fortalece cuando una persona aprende a tolerar la incomodidad sin interpretarla como señal de error. Crecer incomoda, decidir incomoda, salir de lo conocido incomoda. Pero esa incomodidad no significa que se esté haciendo algo mal, significa que se está entrando en algo nuevo. La persona que no cree en sí misma huye de esa sensación y vuelve a lo familiar. La persona que sí cree en sí misma se queda, observa y continúa. Entiende que la incomodidad es temporal, pero que el arrepentimiento por no intentarlo puede durar años. Desde una perspectiva muy ligada a Bruce Lee, la fortaleza interior no consiste en evitar la tensión, sino en permanecer presente dentro de ella y seguir moviéndose con claridad. Creer en uno mismo implica asumir que no siempre habrá apoyo. Habrá momentos en los que una persona tendrá que sostener sus decisiones en soledad, momentos en los que nadie más verá lo que ella ve ni creerá en lo que está construyendo, y eso está bien. La convicción no necesita consenso, necesita claridad interna. Cuando una persona sabe por qué está haciendo algo, puede soportar la incomprensión externa. Esa claridad se convierte en una fuente de fortaleza emocional que no depende de aplausos ni de validación constante. Otro aspecto clave es aprender a confiar en la propia capacidad de corregir el rumbo. Muchas personas no actúan porque temen equivocarse y no saber qué hacer después, pero creer en uno mismo significa confiar en que será posible ajustar, aprender y reinventar el camino si hace falta. No se trata de acertar siempre, se trata de no quedarse paralizado. La vida suele favorecer a quien avanza con responsabilidad, no a quien se queda esperando la perfección. La autoconfianza se vuelve más profunda cuando una persona deja de definirse por un solo resultado. Un éxito no la vuelve invencible, un error no la vuelve incapaz. Su valor es más grande que cualquier hecho aislado. Cuando entiende eso, su relación con el éxito y el fracaso se vuelve más equilibrada. Aprende a celebrar sin depender de la victoria y a fallar sin derrumbarse. Esa estabilidad emocional es una de las señales más claras de una confianza madura. Creer en uno mismo también implica elegir pensamientos que impulsen en vez de sabotear. No se trata de pensamientos ingenuos, sino de pensamientos útiles, pensamientos que reconocen la dificultad, pero también la capacidad de enfrentarla. La mente sigue la historia que una persona se repite. Si se dice que no puede, terminará actuando desde esa idea. Si se recuerda que puede aprender, que puede adaptarse y que puede volver a intentarlo una vez más, su comportamiento empieza a cambiar. Y cuando cambia el comportamiento, también se fortalece la identidad. La confianza real no se siente espectacular, se siente estable, se siente como una calma firme que permite avanzar sin prisa, pero sin pausa. Es saber que, pase lo que pase, no se va a abandonar a sí mismo. Y esa certeza transforma la manera en que vive, decide
y se enfrenta al mundo. Porque cuando una persona confía de verdad en sí misma, deja de preguntarse si puede y empieza a demostrarlo paso a paso, con acciones sostenidas en el tiempo. Creer en uno mismo alcanza madurez cuando deja de verse como alguien que necesita probar su valor a cada rato y empieza a verse como alguien comprometido a largo plazo. Desde una visión muy cercana a Bruce Lee, muchas personas confunden la autoconfianza con una necesidad constante de demostrar algo. Viven persiguiendo resultados rápidos para sentirse valiosas, y cuando esos resultados no llegan, su seguridad se derrumba. Pero la verdadera confianza personal no descansa sobre logros inmediatos. Descansa sobre la constancia, sobre la decisión de seguir trabajando, incluso cuando todavía no hay recompensas visibles. Porque la confianza sólida no se construye para impresionar, se construye para sostenerse. Una de las razones por las que tantas personas no creen en sí mismas es que han condicionado su valor a la aprobación externa. Si otros reconocen su esfuerzo, se sienten capaces. Si no lo hacen, empiezan a dudar. Ese patrón crea una dependencia peligrosa. La persona que cree en sí misma aprende a validarse desde adentro. No ignora la opinión de los demás, pero tampoco la convierte en juez absoluto. Observa, aprende y decide. Esa autonomía emocional es una señal clara de madurez. Significa que puede seguir avanzando incluso cuando el entorno se muestra indiferente o crítico. Creer en uno mismo también implica aprender a respetar el propio ritmo. No todas las personas avanzan igual. No todas tienen las mismas condiciones ni los mismos tiempos. Compararse de manera constante es una forma silenciosa de traicionarse. Les quita enfoque, energía y claridad. Cuando una persona confía en sí misma, deja de correr carreras ajenas. Se concentra en su proceso, en su progreso y en su responsabilidad. Entiende que avanzar despacio, pero con firmeza, vale infinitamente más que avanzar rápido y luego abandonar. Esa paciencia estratégica es una de las bases más sólidas de la autoconfianza. La confianza interior se fortalece cuando una persona aprende a sostener decisiones difíciles, decisiones que no generan placer inmediato, pero que construyen algo mucho más grande. Decir no cuando sería más fácil decir sí. Continuar cuando la motivación baja. Mantener un compromiso cuando nadie está mirando. Esas decisiones no hacen ruido, pero forman carácter. Y el carácter es la base de la creencia personal. Porque una persona con carácter sabe que puede confiar en su palabra. Y confiar en su palabra es confiar en sí misma. Desde la perspectiva de Bruce Lee, la fuerza no está en aparentar seguridad, sino en disciplinarse lo suficiente como para sostenerse en lo que decidió ser. Otro punto clave es aceptar que creer en uno mismo no significa eliminar la autocrítica, sino volverla constructiva. La persona que no cree en sí misma se critica para destruirse. La persona que sí cree en sí misma se observa para mejorar. Mira los errores sin dramatizar. Reconoce fallas sin humillarse y corrige sin rendirse. Esa manera de relacionarse consigo misma convierte el error en una herramienta, y cuando el error deja de sentirse como una amenaza, la acción se vuelve mucho más libre. La autoconfianza también se vuelve más profunda cuando una persona deja de aplazar decisiones importantes por miedo a equivocarse. Postergar suele ser una forma encubierta de desconfianza. Es repetirse que todavía no está lista, que no es suficiente, que no podrá manejar las consecuencias. Pero creer en uno mismo implica aceptar que nunca se estará completamente listo y aún así seguir adelante. Significa confiar en que se podrá enfrentar lo que venga, incluso si las cosas no salen como se esperaba. Esa confianza en la propia capacidad de respuesta tiene más fuerza que cualquier plan perfecto. Creer en uno mismo, en su nivel más alto, es asumir plena responsabilidad por la propia vida. Es dejar de culpar al pasado, a las circunstancias o a otras personas, no como castigo, sino como una forma de liberación. Porque cuando una persona asume responsabilidad, recupera el control, y cuando recupera el control, su confianza crece de manera natural. Ya no se siente a la deriva, se siente al mando. La persona que realmente cree en sí misma no necesita sentirse invencible, necesita sentirse comprometida con aprender, con mejorar y con no abandonarse.
Ese compromiso sostenido es lo que convierte la confianza en algo estable, profundo y duradero. Y cuando una persona llega a ese punto, deja de preguntarse si puede. Empieza a actuar como alguien que sabe que, pase lo que pase, va a responder. Y esa certeza silenciosa es una de las formas más poderosas de creer en uno mismo. Creer en uno mismo se vuelve inquebrantable cuando se entiende que la confianza no es ausencia de dudas, sino compromiso con la acción a pesar de ellas. Desde una mirada cercana a Bruce Lee, incluso las personas más seguras llegan a cuestionar sus decisiones en algún momento. La diferencia no está en no dudar, sino en no detenerse por esa duda. La duda es natural cuando una persona está creciendo, cuando está saliendo de lo conocido y cuando está asumiendo mayores responsabilidades. Lo peligroso no es sentir duda. Lo peligroso es permitir que esa duda se convierta en una excusa para no avanzar. La persona que cree en sí misma reconoce la duda, la escucha si le aporta algo útil y luego sigue adelante con determinación. Uno de los mayores avances en la autoconfianza ocurre cuando una persona deja de interpretar los obstáculos como señales de incapacidad. Los obstáculos no aparecen porque no pueda, aparecen porque está intentando algo que vale la pena. Cada desafío es una invitación a expandir su capacidad, no una prueba de que debería retroceder. Cuando cambia la manera en que interpreta la dificultad, su relación consigo misma también cambia. Ya no se percibe como alguien frágil que necesita protección constante. Se percibe como alguien capaz de aprender bajo presión. Y esa percepción interna fortalece la confianza de una forma profunda y duradera. Creer en uno mismo también implica desarrollar tolerancia al proceso. Muchas personas solo confían mientras todo avanza rápido y sin fricción. Pero el crecimiento real casi nunca funciona así. Habrá etapas de estancamiento, aparentes retrocesos y avances lentos. En esos momentos, la persona que no cree en sí misma se desespera y abandona. La persona que sí cree en sí misma se mantiene firme, no porque se sienta cómoda, sino porque entiende que cada proceso tiene ritmos distintos. Esa capacidad de sostener el esfuerzo sin resultados inmediatos es una de las expresiones más altas de autoconfianza. Es confiar en que lo que se está haciendo hoy tendrá sentido mañana, aunque todavía no se pueda ver. En una visión muy cercana a Bruce Lee, la fuerza verdadera no consiste en evitar la incomodidad, sino en mantenerse presente, flexible y firme mientras el proceso madura. La autoconfianza madura también se nota en la forma en que una persona se habla cuando falla. No existe confianza real si cada error se transforma en un ataque interno. La persona que cree en sí misma se corrige sin destruirse. Observa lo que salió mal, aprende y ajusta. No se define por el fallo, lo aprovecha. Esa relación sana con el error permite avanzar con mayor libertad, porque cuando el error deja de ser una amenaza para la identidad, la acción deja de quedar bloqueada por el miedo. Creer en uno mismo significa confiar en la propia capacidad de reconstruirse. No importa cuántas veces una persona haya fallado, retrocedido o abandonado en el pasado, lo que realmente importa es que hoy puede elegir distinto. La confianza no se apoya en un historial perfecto, se apoya en la decisión presente de no rendirse. Cada vez que una persona lo intenta de nuevo con más conciencia, fortalece esa creencia. No es la cantidad de caídas lo que define la confianza, sino la disposición de levantarse con responsabilidad. Otro aspecto esencial es aprender a sostener decisiones sin necesitar reafirmación constante. Habrá momentos en los que nadie confirme que se va por buen camino. Habrá momentos en los que el silencio externo pueda sentirse como fracaso, pero creer en uno mismo implica seguir incluso dentro de ese silencio, no porque sea sencillo, sino porque existe confianza en el propio criterio y en el propio proceso. Esa capacidad de avanzar sin aplausos construye una fortaleza interior que no depende de factores externos. La autoconfianza también se vuelve más profunda cuando una persona deja de dramatizar el futuro. Muchas personas pierden la confianza porque imaginan escenarios negativos que todavía no existen. Se paralizan al anticipar problemas que quizá nunca ocurran. Creer en uno mismo implica enfocarse en el paso presente, resolver lo que está enfrente hoy,
Confiar en que cuando llegue el siguiente desafío, también aparecerá la claridad necesaria para enfrentarlo. Esa atención puesta en el presente reduce la ansiedad y fortalece la sensación de control. Al final, creer en uno mismo es aceptar que no hacen falta garantías para avanzar, hace falta compromiso. Compromiso para aprender, para corregir y para continuar. Es confiar en que pase lo que pase, esa persona no se va a abandonar a sí misma, y esa certeza es una de las fuerzas más poderosas que existen, porque cuando alguien sabe que puede contar consigo mismo, la duda pierde fuerza, el miedo se vuelve manejable, y la acción se convierte en su manera natural de responder ante la vida. Creer en uno mismo se convierte en una forma de vivir cuando se deja de buscar certeza absoluta y se aprende a confiar en la propia capacidad de adaptarse. Desde una visión cercana a Bruce Lee, muchas personas quieren garantías antes de avanzar, garantías de éxito, de reconocimiento, de no equivocarse. Pero la vida casi nunca ofrece garantías, exige decisión. La persona que cree en sí misma no espera a tener el camino completamente iluminado. Confía en que puede avanzar incluso con visibilidad limitada. Confía en que sabrá ajustar, corregir y aprender mientras avanza. Esa confianza no es ingenuidad, es madurez. Es comprender que la rigidez limita y que la flexibilidad consciente fortalece. En una perspectiva muy ligada a Bruce Lee, la fuerza no está en controlar todo, sino en saber fluir sin perder dirección. Uno de los puntos más importantes en este nivel de autoconfianza es aprender a sostener el propio criterio sin volverse terco. Creer en uno mismo no significa cerrarse a nuevas ideas, significa no abandonarse ante la primera opinión contraria. Escucha, evalúa y decide. No se diluye, no se traiciona para encajar. Esa capacidad de mantenerse firme, sin caer en la rigidez, es una señal clara de confianza auténtica, porque demuestra que una persona se respeta lo suficiente como para considerar otras perspectivas sin perder su centro. La autoconfianza también se expresa en la manera en que se maneja el rechazo. El rechazo no siempre es una evaluación justa del valor personal. Muchas veces es simplemente una falta de alineación. Cuando una persona no cree en sí misma, interpreta el rechazo como una confirmación de incapacidad. Cuando sí cree en sí misma, lo interpreta como información. Aprende, ajusta o sigue por otro camino. No se detiene. No se define por la respuesta de los demás. Esa diferencia cambia por completo la relación con el riesgo y con la oportunidad. Creer en uno mismo implica aceptar que no siempre se va a gustar, no siempre se va a encajar y no siempre se va a ser comprendido. Y eso está bien. La necesidad de agradar a todos es una forma silenciosa de desconfianza personal. Es decirse que el propio valor depende de la aceptación externa. La persona que cree en sí misma actúa desde sus valores, no desde la necesidad de aprobación. Esa coherencia puede incomodar a algunas personas, pero fortalece de manera profunda la identidad. Y una identidad firme no necesita validación constante. Otro aspecto esencial es aprender a sostener el compromiso cuando desaparece el entusiasmo inicial. Muchas personas arrancan con fuerza, pero se detienen cuando el proceso se vuelve repetitivo, pesado o exigente. La autoconfianza verdadera se pone a prueba justamente en esos momentos, cuando ya no hay emoción, cuando ya no hay novedad, cuando lo único que queda es el compromiso. Seguir avanzando en ese punto no es terquedad, es confianza en el proceso, es recordarse que la propia palabra tiene valor, incluso cuando nadie más la recuerda. Desde una mirada muy cercana a Bruce Lee, la disciplina vale más que el impulso del momento, porque lo que sostiene el crecimiento no es la emoción pasajera, sino la constancia interior. Creer en uno mismo también transforma la manera de enfrentar la incertidumbre. En lugar de verla como una amenaza permanente, empieza a verla como un terreno de posibilidad. La incertidumbre deja de paralizar, porque existe confianza en la propia capacidad de responder. Esa persona sabe que no controla todo, pero sí puede controlar su actitud, su esfuerzo y su disposición para aprender. Esa perspectiva reduce el miedo y aumenta la acción consciente,
porque el miedo pierde fuerza cuando existe confianza en la capacidad de adaptación. La confianza madura no borra los días difíciles. Habrá cansancio, frustración y momentos de duda. Pero ahora esa persona sabe algo que antes no sabía. Puede atravesarlo sin abandonarse. Puede avanzar incluso cuando no se siente fuerte. Puede sostener decisiones aunque no se sienta inspirado. Esa certeza cambia por completo la forma de vivir. Ya no se pregunta de manera constante si puede. Se pregunta, ¿qué sigue? Creer en uno mismo a este nivel es aceptar que el crecimiento no siempre es cómodo ni visible, pero siempre deja formación. Es elegir avanzar con responsabilidad, con flexibilidad y con coherencia. Es confiar en que la capacidad de aprender es más poderosa que cualquier error momentáneo. Y cuando una persona vive desde esa confianza, deja de depender de circunstancias ideales para actuar. Se convierte en alguien que responde con firmeza ante la vida, no porque todo esté bajo control, sino porque sabe que, pase lo que pase, puede contar consigo mismo. Creer en uno mismo alcanza una profundidad distinta cuando deja de pelear con la propia historia y empieza a integrarla. Muchas personas no confían en sí mismas porque siguen cargando versiones antiguas de su pasado como si fueran sentencias definitivas, errores, fracasos, decisiones mal tomadas o palabras que otros dijeron y que en algún momento aceptaron como verdad. Todo eso queda grabado y empieza a hablar cada vez que intentan avanzar. Pero creer en uno mismo no significa borrar el pasado, significa reinterpretarlo, significa entender que lo vivido no define a la persona, la formó. Y cuando deja de usar su historia como excusa y empieza a usarla como experiencia, su confianza cambia desde la raíz. Una de las transformaciones más importantes ocurre cuando deja de verse como alguien incompleto y empieza a verse como alguien en construcción. La autoconfianza se debilita cuando una persona vive tratando de compensar, de probar o de corregir algo que cree que le falta. En cambio, se fortalece cuando acepta que está en proceso, que no necesita llegar completa para avanzar, que puede crecer mientras aprende. Esa mentalidad elimina una enorme presión interna. Ya no vive intentando demostrar que es suficiente. Vive enfocada en mejorar con honestidad. Y esa honestidad consigo misma es una base firme para una confianza real. Creer en uno mismo también implica aprender a sostener decisiones impopulares. Habrá momentos en los que el propio camino no coincida con las expectativas de otros. Momentos en los que tendrá que elegir lo correcto para sí. Aunque eso genere incomodidad afuera, si su confianza depende de agradar, siempre dudará. Pero cuando empieza a confiar en su propio criterio, acepta que no todos van a entenderlo, y eso deja de ser una amenaza. Se vuelve una parte natural del proceso de crecer. La coherencia interna pasa a ser más importante que la aprobación externa. Desde una visión muy alineada con Bruce Lee, la fuerza real no consiste en complacer a todos, sino en mantenerse fiel a lo esencial y actuar con claridad. Otro punto clave en esta etapa es aprender a manejar el diálogo interno con madurez. No se trata de eliminar la autocrítica, se trata de transformarla. La voz interna que antes juzgaba puede convertirse en una voz que orienta. En lugar de atacarse por fallar, esa persona se pregunta ¿qué puede mejorar? En lugar de decirse que no es capaz, se recuerda que puede aprender. Ese cambio en el lenguaje interior modifica profundamente la manera en la que se percibe a sí misma. Y la percepción interna es uno de los cimientos más sólidos de la autoconfianza. La persona que cree en sí misma también aprende a confiar en el tiempo, no en el tiempo como pretexto para quedarse esperando, sino como un aliado natural del proceso. Entiende que hay cosas que no se forman de inmediato, que la madurez, la claridad y la firmeza requieren repetición, constancia y paciencia. Cuando deja de apresurarse solo para llegar y empieza a comprometerse de verdad con el camino, la ansiedad baja y la confianza se vuelve más estable, porque ya no está compitiendo contra sí misma, está avanzando con dirección. Creer en uno mismo implica aceptar que habrá etapas de silencio externo, momentos en los que nadie validará el esfuerzo ni reconocerá el avance. Pero ahora sabe algo diferente. No todo avance necesita ser visible para ser real.
Muchas de las transformaciones más profundas suceden sin testigos. Y aprender a valorar ese progreso silencioso es una señal clara de confianza madura. Ya no necesita confirmación constante para seguir. En esta etapa, la autoconfianza se expresa como una calma firme, no como euforia, no como arrogancia, sino como estabilidad. Una sensación interna de estar haciendo lo correcto, incluso cuando el camino exige mucho. Esa calma no elimina las dificultades, pero le da fuerza para atravesarlas sin perderse, porque ahora entiende que su valor no depende de un resultado puntual, sino de su compromiso continuo con crecer. Creer en uno mismo en este nivel significa aceptar que no es perfecto, pero sí responsable, que no tiene todas las respuestas, pero sí la disposición de buscarlas, que no controla todo, pero sí puede dirigir su actitud y su esfuerzo. Y esa aceptación lo libera de la necesidad de aparentar seguridad. Ya no necesita parecer confiado porque está construyendo esa confianza de verdad, paso a paso, decisión tras decisión, con una convicción serena que no hace ruido, pero que sostiene todo. Desde una mirada muy cercana a Bruce Lee, la fuerza real no está en exhibirse, sino en cultivarse con disciplina, con presencia y con dominio interior. Creer en uno mismo entra en una etapa decisiva cuando deja de necesitar confirmación constante para continuar. Muchas personas solo confían en sí mismas mientras reciben señales externas de que van bien. Un resultado, una felicitación, una respuesta positiva. Pero cuando esas señales desaparecen, la duda vuelve a tomar el control. En este punto del camino, la autoconfianza madura exige algo distinto. Seguir avanzando incluso cuando afuera todo permanece en silencio. Porque el silencio no siempre significa fracaso, muchas veces es simplemente el espacio donde el carácter se fortalece. Aquí es donde la mayoría se rinde sin notarlo, no porque haya fallado, sino porque no recibió validación inmediata. Empieza a preguntarse si de verdad vale la pena, si no está perdiendo el tiempo, si no sería mejor regresar a lo conocido. Pero la persona que cree en sí misma entiende que no todo progreso se ve al instante. Hay etapas en las que el crecimiento ocurre por dentro, ordenando la mente, afinando el criterio y fortaleciendo la disciplina. Abandonar en ese punto es interrumpir el proceso justo cuando empieza a consolidarse. La autoconfianza profunda se revela en la manera en que una persona responde cuando nadie la observa, cuando no existe presión externa, cuando no hay expectativas ajenas, cuando todo depende únicamente de su compromiso interior. En esos momentos se define mucho. La persona que no cree en sí misma se relaja, se descuida y se posterga. La persona que cree en sí misma mantiene el estándar, no por miedo, sino por respeto propio, porque ha comprendido que su palabra consigo misma vale más que cualquier reconocimiento externo. Creer en uno mismo también implica aceptar que no siempre se sentirá fuerte. Habrá días de cansancio, de confusión y de duda. La diferencia es que ahora esos días ya no gobiernan su vida. Ya no toma decisiones definitivas basadas en estados temporales. Aprende a atravesar los días difíciles sin cambiar de dirección. Esa estabilidad emocional no nace de sentirse bien todo el tiempo. Nace de confiar en que puede mantenerse firme incluso cuando no se siente bien. En una visión que recuerda mucho a Bruce Lee, la fortaleza interior no consiste en no caer nunca, sino en conservar el centro y volver a levantarse con claridad. Y esa es una de las formas más altas de autoconfianza. En este punto empieza a notar algo importante. Su diálogo interno cambia. Ya no se ataca cuando algo no sale como esperaba. Se corrige, se observa, se ajusta. La crítica destructiva se transforma en evaluación honesta, y esa evaluación no lo paraliza, lo orienta. La persona que cree en sí misma no se trata como un enemigo, se trata como alguien que todavía está aprendiendo. Esa relación interna saludable es una de las razones por las que la confianza se vuelve estable y deja de depender de los altibajos externos. Creer en uno mismo también significa dejar de dramatizar el proceso. Antes, cada error parecía una catástrofe. Ahora, cada error es información. Antes, cada obstáculo parecía una señal de retroceso. Ahora forma parte natural del camino. Esa nueva interpretación reduce el peso emocional del crecimiento
Ya no se siente constantemente a prueba, se siente en construcción. Y cuando una persona se siente en construcción, deja de exigirse perfección y empieza a exigirse coherencia. La autoconfianza madura se refleja en decisiones más claras y en una mente con menos ruido. Ya no hace falta justificar cada paso ni dar explicaciones a cada momento. La persona actúa con mayor sencillez, hace lo que entiende que debe hacer y continúa. Esa sencillez no nace de la falta de ambición, nace de la claridad. Es comprender que la constancia supera a la intensidad y que la repetición consciente construye mucho más que cualquier impulso pasajero. En esta etapa, creer en uno mismo también implica aceptar que el camino no será lineal. Habrá avances, pausas y ajustes, pero esas pausas ya no se interpretan como fracasos, sino como parte natural del ritmo. Esa comprensión permite sostener el proceso sin desgastarse emocionalmente, porque deja de pelear contra el camino y empieza a avanzar con él. Al final, la persona que llega hasta aquí ya no duda de su capacidad para seguir adelante, no porque todo esté resuelto, sino porque entiende algo esencial: no se va a abandonar. Pase lo que pase, va a responder, va a aprender, va a continuar, y esa certeza silenciosa es una de las formas más profundas de creer en uno mismo, porque cuando alguien sabe que puede contar consigo mismo, el miedo pierde fuerza, la duda se vuelve manejable y la vida deja de sentirse como una amenaza para convertirse en un desafío que puede enfrentar con dignidad. Creer en uno mismo alcanza su expresión más alta cuando una persona deja de preguntarse si es suficiente y empieza a vivir como alguien que ya asumió un compromiso real con su propio crecimiento. Desde una visión cercana a Bruce Lee, la autoconfianza plena no es euforia ni ausencia de miedo, es coherencia sostenida. Es levantarse cada día con la decisión silenciosa de no traicionarse ni abandonarse. En este punto, la duda ya no define la dirección, solo acompaña el trayecto. La persona comprende que no necesita eliminarla para avanzar. Ha aprendido a caminar con ella sin entregarle el control, y esa capacidad marca una diferencia profunda en la manera de vivir. Aquí ocurre algo decisivo. Deja de perseguir una versión final de sí misma. Comprende que no existe un punto de llegada donde todo quede resuelto, y la confianza quede asegurada para siempre. La confianza no es un destino, es una práctica diaria de respeto propio, de acción consciente y de responsabilidad personal. Cuando esto se entiende, la presión empieza a disolverse. Ya no corre para llegar a convertirse en alguien, se permite construirse con paciencia. Y esa paciencia no es resignación, es madurez. Es entender que lo que realmente vale la pena se forma con tiempo, disciplina y constancia. En este nivel, la relación con uno mismo se vuelve más honesta. Ya no se hacen promesas que no se piensan cumplir. Ya no se encubre la evasión con excusas elegantes. La persona se trata con firmeza y con compasión al mismo tiempo. Firmeza para no ceder ante la comodidad que la traiciona. Compasión para no destruirse cuando falla. Ese equilibrio es poco común y muy poderoso, porque la mayoría vive en extremos. O se exige hasta quebrarse, o se perdona tanto que termina estancándose. Creer de verdad en uno mismo es encontrar ese punto medio donde el crecimiento exige, pero también puede sostenerse en el tiempo. La confianza madura también transforma la relación con el éxito. Ya no se le persigue para sentirse validado. Se construye como consecuencia natural de hacer lo correcto una y otra vez. El éxito deja de ser una necesidad emocional y se convierte en un resultado lógico. Y cuando eso sucede, la ansiedad disminuye, porque ya no se está intentando demostrar nada. Se está viviendo de acuerdo con lo que se sabe que es correcto. Y esa congruencia interna produce una tranquilidad que ningún aplauso externo puede reemplazar. En esta parte del camino, se entiende que creer en uno mismo no vuelve invulnerable a nadie, lo vuelve responsable de sus decisiones, de sus hábitos y de la dirección que elige cada día. Ya no se esconde detrás de las circunstancias ni de historias pasadas. Se acepta que la vida actual refleja decisiones anteriores y que la vida futura dependerá de las decisiones que se tomen ahora. Esa aceptación no pesa, libera,
porque devuelve el control al único lugar donde siempre ha estado, dentro de la propia persona. Desde una mirada muy afín a Bruce Lee, la fuerza verdadera no consiste en dominarlo todo, sino en asumir con disciplina la dirección de la propia vida. Creer en uno mismo también transforma la manera de relacionarse con los demás. Ya no existe la necesidad de compararse de forma constante, ni de competir para sentirse valioso. La persona reconoce el valor de otros sin disminuir el suyo, colabora sin diluirse, escucha sin perder su criterio. Esa seguridad serena mejora las relaciones porque deja de proyectar inseguridad o necesidad de aprobación. Se presenta ante el mundo desde un lugar más estable y auténtico, y esa autenticidad genera respeto. La autoconfianza plena no elimina los momentos difíciles. Va a haber cansancio, errores y días de duda, pero ahora la persona sabe algo que antes no sabía. Puede atravesarlo sin perderse. Puede sostenerse incluso cuando no se siente fuerte. Puede continuar incluso cuando no se siente segura. Esa certeza es el resultado de todas las decisiones coherentes que ha tomado. No se trata de teoría, se trata de experiencia. Y es la experiencia la que levanta una confianza difícil de quebrar. Al final, creer en uno mismo no es una frase repetida al espejo, es una manera de vivir. Es elegir no traicionarse cuando nadie está mirando. Es actuar con integridad cuando sería más fácil ceder. Es avanzar con humildad, aprender con honestidad y sostenerse con dignidad. Cuando una persona vive de esa manera, deja de perseguir la confianza porque empieza a encarnarla. Ya no necesita preguntarse tanto si puede, porque sabe que puede responder. Y esa certeza silenciosa se convierte en la base sobre la que puede construir la vida que decida construir. Creer en uno mismo no es un rasgo fijo de la personalidad, es una relación que se fortalece con el tiempo. Desde una visión muy cercana a Bruce Lee, la mayoría de las personas no tiene un problema de capacidad, tiene un problema de autoconfianza desgastada. No porque haya nacido así, sino porque aprendió a dudar de sí misma a través de experiencias, opiniones ajenas y fracasos mal interpretados. Poco a poco, fue entregando su poder interior. Empezó a pedir permiso para actuar, a buscar aprobación antes de decidir y a esperar señales externas que confirmaran su valor. Y en ese proceso, dejó de confiar en su propio criterio. La falta de fe en uno mismo no siempre se muestra como un miedo evidente. Muchas veces aparece como prudencia excesiva, como necesidad de certeza absoluta o como la costumbre de postergar decisiones importantes. Se disfraza de responsabilidad, pero en el fondo es desconfianza. Desconfianza en la capacidad de aprender, de adaptarse y de responder cuando las cosas no salen como se esperaba. Porque creer en uno mismo no significa tener todas las respuestas. Significa confiar en que sabrá encontrarlas en el camino. Y esa confianza no se queda en la mente, se demuestra con acción. Cada vez que una persona evita actuar por miedo a equivocarse, refuerza la idea de que no puede, pero cada vez que actúa, a pesar de la duda, aunque sea en algo pequeño, le envía un mensaje contrario a su propia mente. Puedo confiar en mí. La autoconfianza se construye con evidencia, no con discursos internos, no con frases motivacionales, sino con hechos repetidos. Cumplir lo que se promete, enfrentar lo incómodo, terminar lo que se empieza. Esas acciones, aunque parezcan simples, reconstruyen la imagen interna paso a paso. Uno de los mayores errores es creer que primero hay que sentirse seguro para actuar. Ese orden casi nunca funciona. La seguridad aparece después de la acción, no antes. Esperar a sentirse listo es una forma silenciosa de quedarse inmóvil. Las personas que creen en sí mismas no son las que nunca dudan, sino las que no dejan que la duda gobierne sus decisiones. Avanzan con miedo, con incertidumbre, con preguntas sin respuesta, pero avanzan. Y ese movimiento constante es lo que fortalece su identidad. Creer en uno mismo también implica aceptar que se va a fallar, no como una condena, sino como parte del proceso. La persona que confía en sí misma no evita el error, lo aprovecha, aprende, ajusta y continúa. En cambio, quien no cree en sí mismo interpreta cada error como una confirmación de su incapacidad. La diferencia no está en lo que ocurre, está en la forma en que se interpreta.
y esa interpretación nace del nivel de confianza interna. Cuando una persona empieza a creer en sí misma, deja de necesitar validación constante, no porque la opinión ajena deje de importarle, sino porque ya no depende de ella para avanzar. Aprende a escucharse, a respetarse y a sostener sus decisiones, aunque no sean populares. Esa independencia emocional es una de las señales más claras de una autoconfianza sólida y se construye cuando deja de traicionarse en lo pequeño. Creer en uno mismo no es arrogancia, es responsabilidad. Es aceptar que la propia vida está en las propias manos y que nadie más va a vivirla por esa persona. Es decidir actuar como alguien que sabe que puede aprender, crecer y adaptarse, incluso cuando el camino es incierto. Y cuando esa decisión se repite día tras día, deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en identidad. Porque al final, la confianza más poderosa no es la que se siente, es la que se demuestra con acciones consistentes. Creer en uno mismo se vuelve real cuando una persona deja de basar su valor en los resultados inmediatos. Muchas personas abandonan demasiado pronto porque confunden progreso con confirmación externa. Esperan que algo de afuera les demuestre que van por buen camino, un reconocimiento, un resultado visible, una señal clara. Y cuando eso no aparece rápido, empiezan a dudar de sí mismas. Pero la autoconfianza auténtica no depende de recompensas inmediatas, depende del compromiso interno. Es la decisión de seguir adelante incluso cuando el esfuerzo todavía no ha dado frutos visibles, porque el crecimiento real siempre comienza antes de que los resultados puedan verse. Una de las trampas más comunes es medir la propia capacidad por experiencias pasadas. Un error, un fracaso o una crítica mal gestionada pueden convertirse en una identidad si la persona no es consciente de ello. Empieza a decirse que no es buena en algo, que no nació para eso, que otros tienen más talento. Pero esas conclusiones no son verdades, son interpretaciones, y las interpretaciones pueden cambiarse. Creer en uno mismo implica cuestionar las historias que una persona se ha contado durante años y reemplazarlas por hechos actuales. El hecho de que esté dispuesta a intentarlo de nuevo, el hecho de que esté aprendiendo, el hecho de que no se haya rendido, todo eso también es evidencia. La autoconfianza se fortalece cuando deja de compararse constantemente. Compararse es una forma silenciosa de sabotaje. Siempre habrá alguien más avanzado, más rápido o más visible, pero esa comparación no dice nada sobre el propio camino. Cada persona parte desde un punto distinto, con circunstancias distintas y tiempos distintos. Creer en uno mismo implica respetar el propio proceso. Entender que avanzar a su ritmo no es una debilidad, es una estrategia. Cuando una persona deja de medir su valor en función de otros, recupera enfoque y energía. Y esa energía es esencial para sostener el esfuerzo. Otro aspecto clave es aprender a cumplir compromisos pequeños. Muchas personas buscan confianza en grandes logros, pero la confianza se construye en lo cotidiano, en levantarse cuando se prometió, en terminar una tarea pendiente, en decir no cuando es necesario. Desde la perspectiva de Bruce Lee, la fuerza interior no nace de aparentar seguridad, nace de la disciplina, de la práctica y de la capacidad de mantenerse firme incluso en medio de la incomodidad. Por eso, creer en uno mismo no consiste en sentirse invencible, consiste en desarrollar una relación tan honesta con uno mismo que cada acción coherente refuerce esa confianza. Así, la persona deja de depender de impulsos pasajeros y empieza a sostenerse en algo mucho más profundo, su propia evidencia diaria. Cada acto de coherencia fortalece la imagen interna. Cada promesa incumplida la debilita. No se trata de castigo, se trata de consecuencia. Por eso, creer en uno mismo no comienza con decisiones enormes, comienza con respeto por lo pequeño, y lo pequeño, cuando se repite, termina volviéndose grande. La duda no desaparece cuando una persona empieza a creer en sí misma, simplemente pierde autoridad, sigue presente, pero deja de mandar. La persona aprende a convivir con esa duda sin obedecerla. Aprende que puede seguir adelante en medio de la incertidumbre, que puede decidir sin contar con garantías absolutas. Esa capacidad es una de las más valiosas que puede desarrollar,
porque la vida rara vez ofrece seguridad total. Esperar certeza es quedarse inmóvil. Avanzar con duda es crecer. Creer en uno mismo también significa dejar de escapar de la responsabilidad, dejar de culpar al pasado, a otras personas o a las circunstancias. Significa asumir que, desde este momento, las decisiones propias importan, que lo que se hace hoy tiene un peso real. Esa responsabilidad puede asustar, pero también libera, porque devuelve a la persona al centro de su propia vida. Ya no es espectador, es participante activo, y esa posición fortalece la confianza interna como casi nada más puede hacerlo. Cuando una persona empieza a creer en sí misma de esta manera, algo cambia en su actitud frente a la vida. Ya no se pregunta tanto si puede, se pregunta cómo hacerlo. Ya no espera permiso, se lo concede a sí misma. Ya no necesita que todo esté completamente claro, necesita avanzar. Esa transformación no ocurre de un día para otro, pero se va acumulando. Cada acción coherente, cada decisión sostenida, cada vez que elige avanzar en vez de retroceder, refuerza una verdad simple y poderosa. Puede confiar en sí mismo, y esa creencia, una vez construida, se convierte en uno de los pilares más firmes sobre los que puede levantar cualquier meta que decida perseguir. Creer en uno mismo alcanza una profundidad mayor cuando se entiende que la confianza no elimina el miedo, solo lo pone en su lugar. Desde una visión cercana a Bruce Lee, muchas personas interpretan el miedo como señal de incapacidad, cuando en realidad muchas veces es señal de crecimiento. El miedo aparece cuando alguien sale de lo conocido, cuando intenta algo que le exige más de lo habitual. No aparece cuando una persona se queda en lo cómodo, aparece cuando avanza. El problema no es sentir miedo, el problema es permitir que el miedo tome decisiones. La persona que cree en sí misma no espera a que el miedo desaparezca, aprende a moverse en el presente. Uno de los mayores bloqueos para la autoconfianza es la necesidad de control absoluto. Querer tener todo claro, todas las respuestas, todos los escenarios previstos antes de actuar. Esa necesidad no es prudencia, es desconfianza en la propia capacidad de adaptarse. La vida no se vive con mapas perfectos, se vive tomando decisiones y corrigiendo sobre la marcha. Creer en uno mismo implica confiar en que se sabrá responder incluso cuando algo salga mal. No porque esa persona sea infalible, sino porque es capaz de aprender. Esa creencia libera una enorme cantidad de energía mental que antes se desperdiciaba anticipando problemas. La autoconfianza también se fortalece cuando una persona deja de convertir cada error en algo personal. Un error no define quién es, define qué necesita mejorar. Pero muchas personas transforman el error en identidad. Dicen, soy malo en esto, en lugar de decir, aquí fallé. Esa diferencia parece mínima, pero cambia todo. La persona que cree en sí misma separa su valor personal de su desempeño momentáneo. Se permite equivocarse sin destruirse, se corrige sin humillarse, aprende sin castigarse. Esa madurez emocional es una base sólida para una confianza real. Creer en uno mismo exige honestidad profunda. Honestidad para reconocer dónde se está fallando, dónde se está evitando, dónde se está cediendo por comodidad. La autoconfianza no se construye ignorando debilidades, se construye enfrentándolas. Cuando una persona se mira con claridad y decide mejorar sin excusas, su respeto propio crece porque deja de engañarse. Y una persona que no se engaña a sí misma es una persona en la que se puede confiar. Otro punto clave es entender que nadie va a creer en esa persona más de lo que ella misma cree en sí. Las oportunidades, el respeto y la confianza externa suelen reflejar el nivel de convicción interna. Cuando una persona duda de forma constante, transmite inseguridad. Cuando actúa con convicción serena, aunque no tenga todas las respuestas, transmite firmeza. Esa firmeza abre puertas, no porque haya arrogancia, sino porque hay coherencia. La gente confía en quien confía en sí mismo, de manera serena y constante. Desde una mirada muy cercana a Bruce Lee, la verdadera fuerza no está en aparentar seguridad, sino en sostenerse con disciplina, claridad y presencia. La autoconfianza se alimenta de la acción sostenida, no de los grandes momentos.
no se construye en una sola decisión valiente. Se construye en la repetición diaria de decisiones correctas. Levantarse cuando dijo que lo haría, hablar cuando sería más fácil callar, avanzar cuando sería más cómodo posponer. Cada una de esas acciones refuerza una identidad interna. Soy alguien que responde, y esa identidad se convierte en un ancla cuando vuelven a aparecer las dudas. Creer en uno mismo también significa aceptar que no todo el mundo va a entender el propio camino. Habrá críticas, opiniones y juicios, algunos con buena intención, otros no. Si la confianza depende de agradarle a todo el mundo, nunca habrá verdadera libertad. La persona que cree en sí misma escucha, evalúa y decide. No reacciona de forma impulsiva ni siente la necesidad de defenderse de todo. Simplemente sigue avanzando, porque su dirección no depende del ruido externo, depende de su compromiso interno. Al final, creer en uno mismo no consiste en sentirse invencible, sino en asumirse responsable de las decisiones que toma, del esfuerzo que sostiene y del crecimiento que elige. Es aceptar que puede equivocarse y aún así seguir avanzando. Es confiar en que, pase lo que pase, no se va a abandonar. Y esa certeza representa una de las fuerzas más poderosas que puede desarrollar una persona, porque cuando alguien sabe que puede contar consigo mismo, deja de buscar seguridad en todas partes. Empieza a construirla desde adentro, y desde ahí todo lo demás comienza a volverse posible. Creer en uno mismo se fortalece cuando una persona deja de pedir pruebas constantes y empieza a vivir desde la convicción. Muchas personas avanzan solo mientras sienten confianza, pero retroceden en cuanto aparece la duda. Viven condicionadas por su estado emocional, y esa dependencia las vuelve frágiles. La autoconfianza verdadera no cambia según el ánimo del día. Se sostiene por decisiones conscientes. Cuando una persona decide actuar en coherencia con lo que sabe que es correcto, incluso en los días difíciles, está construyendo una base firme. Esa base no se derrumba con una crítica ni con un error, porque no está hecha de emociones pasajeras, está hecha de coherencia. Una de las trampas más comunes es creer que la confianza se demuestra hablando fuerte o aparentando seguridad. En realidad, la confianza más poderosa es silenciosa. Se nota en la forma en que una persona se conduce, en cómo cumple lo que promete y en cómo responde bajo presión. No necesita convencer a nadie cuando sus acciones hablan por ella. La persona que cree en sí misma no vive defendiéndose todo el tiempo, no se justifica, no se explica de más, avanza. Y ese avance constante genera respeto, primero interno y después externo. La autoconfianza también se fortalece cuando una persona aprende a tolerar la incomodidad sin interpretarla como una señal de error. Crecer incomoda, decidir incomoda, salir de lo conocido incomoda. Pero esa incomodidad no significa que algo esté mal. Significa que algo nuevo está ocurriendo. La persona que no cree en sí misma huye de esa sensación y regresa a lo familiar. La persona que sí cree en sí misma permanece, observa y continúa. Entiende que la incomodidad es temporal, pero que el arrepentimiento por no intentarlo puede durar años. Creer en uno mismo también implica aceptar que no siempre habrá apoyo. Habrá momentos en los que una persona tendrá que sostener sus decisiones en soledad, momentos en los que nadie más verá lo que ella ve ni creerá en lo que está construyendo. Y eso está bien. La convicción no necesita consenso, necesita claridad interior. Cuando una persona sabe por qué está haciendo algo, puede soportar mejor la incomprensión de afuera. Esa claridad se convierte en una fuente de fortaleza emocional que no depende de aplausos ni de validación constante. Desde una visión muy cercana a Bruce Lee, la fuerza real no nace de la aprobación externa, sino de la disciplina interior y de la capacidad de mantenerse firme en el propio camino. Otro aspecto clave es aprender a confiar en la propia capacidad de corregir el rumbo. Muchas personas no actúan porque temen equivocarse y no saber qué hacer después, pero creer en uno mismo significa confiar en que sabrá ajustar, que podrá aprender, que podrá reinventar el camino si hace falta. No se trata de acertar siempre, se trata de no quedarse inmóvil. La vida recompensa a quien se mueve con responsabilidad,
no a quien espera perfección. La autoconfianza se vuelve más profunda cuando una persona deja de definirse por un solo resultado. Un éxito no la vuelve invencible. Un error no la vuelve incapaz. Es más grande que cualquier hecho aislado. Cuando entiende esto, su relación con el éxito y con el fracaso se vuelve más sana. Aprende a celebrar sin apegarse y a fallar sin destruirse. Esa estabilidad emocional es una de las señales más claras de una confianza madura. Creer en uno mismo también significa elegir pensamientos que impulsen en lugar de sabotear. No pensamientos ingenuos, sino pensamientos útiles, pensamientos que reconozcan la dificultad, pero también la capacidad real de enfrentarla. La mente sigue la narrativa que una persona se repite. Si se repite que no puede, actuará en consecuencia. Si se recuerda que puede aprender, que puede adaptarse y que puede intentarlo una vez más, su comportamiento cambia. Y cuando el comportamiento cambia, la identidad se fortalece. La confianza real no se siente espectacular, se siente estable. Se siente como una calma firme que permite avanzar sin prisa, pero sin pausa. Es saber que, pase lo que pase, no se va a abandonar. Y esa certeza transforma la manera en que una persona vive, decide y se enfrenta al mundo. Porque cuando alguien confía de verdad en sí mismo, deja de preguntarse si puede y empieza a demostrarlo paso a paso, con acciones sostenidas en el tiempo. Creer en uno mismo alcanza madurez cuando una persona deja de verse como alguien que necesita demostrarse algo a cada instante y empieza a verse como alguien que asume un compromiso a largo plazo. Muchas personas confunden la autoconfianza con una necesidad constante de demostrar cuánto valen. Viven persiguiendo resultados rápidos para sentirse válidas, y cuando esos resultados no aparecen, su seguridad interior se viene abajo. Pero la verdadera creencia en uno mismo no descansa sobre logros inmediatos, descansa sobre la constancia, sobre la decisión de seguir trabajando, incluso cuando todavía no hay recompensas visibles. Desde una perspectiva cercana a Bruce Lee, la fuerza real no se exhibe para impresionar, se cultiva para sostenerse en medio de la presión. Porque una confianza sólida no se construye para llamar la atención, se construye para mantenerse firme. Una de las razones por las que tantas personas no creen en sí mismas es que han condicionado su valor a la aprobación externa. Si otros reconocen su esfuerzo, se sienten capaces. Si no lo hacen, empiezan a dudar. Ese patrón crea una dependencia peligrosa. La persona que cree en sí misma aprende a validarse desde adentro. No ignora la opinión ajena, pero tampoco la convierte en juez absoluto. Observa, aprende y decide. Esa autonomía emocional es una señal clara de madurez. Significa que una persona puede avanzar incluso cuando el entorno se muestra indiferente o crítico. Creer en uno mismo también implica aprender a respetar el propio ritmo. No todos avanzan igual. No todos tienen las mismas condiciones ni los mismos tiempos. Compararse de manera constante es una forma silenciosa de traición personal. Le quita enfoque, energía y claridad a cualquier proceso. Cuando una persona confía en sí misma, deja de correr carreras que no le pertenecen. Se concentra en su proceso, en su progreso y en su responsabilidad. Entiende que avanzar despacio, pero con firmeza, vale muchísimo más que avanzar rápido y luego abandonar. Esa paciencia estratégica es una de las bases más firmes de la autoconfianza. La confianza interior se fortalece cuando una persona aprende a sostener decisiones difíciles, decisiones que no dan placer inmediato, pero que construyen algo mucho más grande. Decir no cuando sería más fácil decir sí. Continuar cuando la motivación baja. Mantener un compromiso cuando nadie está mirando. Esas decisiones no hacen ruido, pero forman carácter, y el carácter es la base de la creencia personal, porque una persona con carácter sabe que puede confiar en su palabra, y confiar en su palabra es confiar en sí misma. Otro aspecto clave es aceptar que creer en uno mismo no significa eliminar la autocrítica, sino volverla útil y constructiva. La persona que no cree en sí misma se critica para destruirse. La persona que sí cree en sí misma se observa para mejorar. Mira sus errores sin dramatizar. Reconoce sus fallas sin humillarse y ajusta sin rendirse.
Esa manera de relacionarse consigo misma convierte el error en una herramienta, y cuando el error deja de sentirse como una amenaza, la acción se vuelve más libre. La autoconfianza también se vuelve más profunda cuando una persona deja de posponer decisiones importantes por miedo a equivocarse. Postergar es una forma disfrazada de desconfianza. Es decirse que todavía no está lista, que no es suficiente, que no podrá manejar las consecuencias, pero creer en uno mismo implica aceptar que casi nunca se estará completamente listo y, aún así, seguir adelante. Significa confiar en que podrá enfrentar lo que venga, incluso si las cosas no salen como esperaba. Esa confianza en la propia capacidad de respuesta es más poderosa que cualquier plan perfecto. Creer en uno mismo, en su nivel más alto, es asumir plena responsabilidad por la propia vida, dejar de culpar al pasado, a las circunstancias o a otras personas, no como castigo, sino como una forma de liberación. Porque cuando una persona asume responsabilidad, recupera el control, y cuando recupera el control, su confianza crece de manera natural. Ya no se siente a la deriva, se siente al mando. La persona que realmente cree en sí misma no necesita sentirse invencible, necesita sentirse comprometida con aprender, con mejorar y con no abandonarse. Ese compromiso sostenido es lo que convierte la confianza en algo estable, profundo y duradero. Y cuando una persona llega a ese punto, deja de preguntarse si puede. Empieza a actuar como alguien que sabe que, pase lo que pase, va a responder. Y esa certeza silenciosa es una de las formas más poderosas de creer en uno mismo. Creer en uno mismo se vuelve inquebrantable cuando se entiende que la confianza no es ausencia de dudas, sino compromiso con la acción a pesar de ellas. Incluso las personas más seguras cuestionan sus decisiones en algún momento. La diferencia no está en que no duden, sino en que no se detienen por dudar. Desde una visión muy cercana a Bruce Lee, la disciplina interior vale más que la emoción del momento, porque permite avanzar incluso cuando la mente vacila. La duda es natural cuando una persona está creciendo, cuando está saliendo de lo conocido y cuando está asumiendo mayores responsabilidades. Lo peligroso no es sentir duda. Lo peligroso es permitir que esa duda se convierta en una excusa para no avanzar. La persona que cree en sí misma reconoce la duda, la escucha si aporta algo útil y después sigue adelante con determinación. Uno de los mayores avances en la autoconfianza ocurre cuando una persona deja de interpretar los obstáculos como señales de incapacidad. Los obstáculos no aparecen porque no pueda, aparecen porque está intentando algo que vale la pena. Cada desafío es una invitación a expandir la propia capacidad, no una prueba de que debería retroceder. Cuando cambia la manera en que interpreta la dificultad, también cambia la relación que tiene consigo misma. Ya no se ve como alguien frágil que necesita protección constante, se ve como alguien capaz de aprender bajo presión. Y esa percepción interior fortalece la confianza de una manera profunda y duradera. Creer en uno mismo también implica desarrollar tolerancia al proceso. Muchas personas solo confían mientras todo avanza rápido y sin fricción, pero el crecimiento real rara vez funciona así. Habrá periodos de estancamiento, retrocesos aparentes y avances lentos. En esos momentos, la persona que no cree en sí misma se desespera y abandona. La persona que sí cree en sí misma se mantiene, no porque esté cómoda, sino porque entiende que el proceso tiene ritmos distintos. Esa capacidad de sostener el esfuerzo, sin resultados inmediatos, es una de las expresiones más altas de la autoconfianza. Es confiar en que lo que se está haciendo hoy tendrá sentido mañana, aunque todavía no pueda verse con claridad. En una perspectiva afín a Bruce Lee, la consistencia diaria pesa más que la ansiedad por obtener pruebas rápidas, porque la verdadera fortaleza se revela en la permanencia. La autoconfianza madura también se manifiesta en la forma en que una persona se habla cuando falla. No existe confianza real si cada error se convierte en un ataque interno. La persona que cree en sí misma no se destruye por caer, se corrige, se levanta y continúa. Entiende que fallar no le quita valor, solo le muestra qué necesita fortalecer. Y esa manera de tratarse a sí misma, con firmeza, con honestidad y con respeto,
termina consolidando una confianza mucho más resistente, mucho más consciente y mucho más difícil de quebrar. La persona que cree en sí misma se corrige sin hacerse pedazos. Mira lo que salió mal, aprende de ello y ajusta el rumbo. No convierte el fallo en una definición personal, lo transforma en una herramienta. Esa relación más sana con el error le permite avanzar con mayor libertad, porque cuando el error deja de representar una amenaza para la identidad, la acción deja de quedar bloqueada por el miedo. Creer en uno mismo significa confiar en la capacidad de reconstruirse. No importa cuántas veces haya fallado, retrocedido o abandonado en el pasado, lo que realmente importa es que hoy puede elegir distinto. La confianza no nace de un historial impecable, nace de la decisión presente de no rendirse. Cada vez que una persona lo intenta otra vez con más conciencia, fortalece esa creencia. Desde una visión muy cercana a Bruce Lee, la verdadera fuerza no está en no caer, sino en regresar con más claridad y más dominio interior. No es la cantidad de caídas lo que define la confianza, es la disposición a levantarse con responsabilidad. Otro aspecto fundamental es aprender a sostener decisiones sin necesitar reafirmación constante. Habrá momentos en los que nadie confirme que se va por buen camino. Habrá etapas en las que el silencio externo puede sentirse como fracaso, pero creer en uno mismo implica seguir incluso dentro de ese silencio, no porque sea fácil, sino porque existe confianza en el propio criterio y en el propio proceso. Esa capacidad de avanzar sin aplausos construye una fortaleza interior que no depende de factores externos. La autoconfianza también se vuelve más profunda cuando una persona deja de dramatizar el futuro. Muchas personas pierden confianza porque imaginan escenarios negativos que todavía no existen. Se paralizan, anticipando problemas que tal vez nunca van a ocurrir. Creer en uno mismo implica concentrarse en el paso presente, resolver lo que está enfrente hoy y confiar en que, cuando llegue el siguiente desafío, habrá claridad suficiente para enfrentarlo. Esa atención puesta en el presente reduce la ansiedad y fortalece la sensación de control. Al final, creer en uno mismo es aceptar que no hacen falta garantías para avanzar. Hace falta compromiso, compromiso para aprender, para corregir y para continuar. Es confiar en que, pase lo que pase, una persona no se va a abandonar a sí misma, y esa certeza es una de las fuerzas más poderosas que existen, porque cuando alguien sabe que puede contar consigo mismo, la duda pierde poder, el miedo se vuelve manejable y la acción se convierte en una forma natural de responder a la vida. Creer en uno mismo se convierte en una forma de vivir cuando se deja de buscar certeza absoluta y se aprende a confiar en la propia capacidad de adaptarse. Muchas personas quieren garantías antes de avanzar, garantías de éxito, de reconocimiento, de no equivocarse, pero la vida casi nunca ofrece garantías, exige decisión. Desde el enfoque de Bruce Lee, la rigidez debilita y la adaptación consciente fortalece, porque vivir también es aprender a moverse con lo incierto, sin perder el centro. La persona que cree en sí misma no espera a tener el camino completamente iluminado. Confía en que puede avanzar incluso con visibilidad limitada. Confía en que sabrá ajustar, corregir y aprender sobre la marcha. Esa confianza no es ingenuidad, es madurez. Es comprender que la rigidez limita y que la flexibilidad consciente fortalece. Uno de los puntos más importantes en este nivel de autoconfianza es aprender a sostener el propio criterio sin volverse terco. Creer en uno mismo no significa cerrarse a nuevas ideas. Significa no abandonarse ante la primera opinión contraria. Escucha, evalúa y decide. No se diluye, no se traiciona para encajar. Esa capacidad de mantenerse firme sin caer en la rigidez es una señal clara de confianza auténtica, porque demuestra que una persona se respeta lo suficiente como para considerar otras perspectivas sin perder su centro. La autoconfianza también se expresa en la forma en que se maneja el rechazo. El rechazo no siempre es una evaluación justa del valor personal. Muchas veces es simplemente una falta de alineación. Cuando una persona no cree en sí misma, interpreta el rechazo como una confirmación de incapacidad. Cuando cree en sí misma, lo interpreta como información. Aprende, ajusta,
o continúa por otro camino. No se detiene, no se define por la respuesta de los demás. Esa diferencia cambia por completo la relación con el riesgo y con la oportunidad. Creer en uno mismo implica aceptar que no siempre se va a gustar, no siempre se va a encajar y no siempre se va a ser comprendido. Y eso está bien. La necesidad de agradar a todos es una forma silenciosa de desconfianza personal. Es decir, es creer que el propio valor depende de la aceptación externa. La persona que cree en sí misma actúa desde sus valores, no desde la necesidad de aprobación. Esa coherencia puede incomodar a algunos, pero fortalece profundamente la identidad. Y una identidad fuerte no necesita validación constante. Otro aspecto clave es aprender a sostener el compromiso cuando el entusiasmo inicial desaparece. Muchas personas comienzan con fuerza, pero abandonan cuando el proceso se vuelve repetitivo o exigente. La autoconfianza real se pone a prueba en esos momentos, cuando ya no hay emoción, cuando ya no hay novedad, cuando solo queda el compromiso. Seguir adelante en ese punto no es terquedad, es confianza en el proceso. En una mirada muy asociada a Bruce Lee, la disciplina vale más que el impulso momentáneo, porque es la constancia la que termina formando el carácter. Es decirse a sí mismo que su palabra tiene peso, incluso cuando nadie más la recuerda. Creer en uno mismo también transforma la manera en que se enfrenta la incertidumbre. En lugar de verla como una amenaza constante, se empieza a ver como un espacio de posibilidad. La incertidumbre deja de paralizar, porque existe confianza en la propia capacidad de responder. Sabe que no controla todo, pero sí puede gobernar su actitud, su esfuerzo y su disposición para aprender. Esa manera de mirar la vida reduce el miedo y fortalece la acción consciente, porque el miedo pierde poder cuando una persona confía en su capacidad de adaptarse. La confianza madura no borra los días difíciles. Seguirán existiendo el cansancio, la frustración y los momentos de duda, pero ahora sabe algo que antes no comprendía con la misma claridad. Puede atravesar todo eso sin abandonarse. Puede seguir avanzando incluso cuando no se siente fuerte. Puede sostener sus decisiones aunque no se sienta inspirado. Esa certeza transforma por completo la manera en que vive. Ya no se pregunta a cada rato si puede, se pregunta, ¿qué sigue? Creer en uno mismo a este nivel es aceptar que el crecimiento no siempre resulta cómodo ni visible, pero siempre deja una formación profunda. Es elegir avanzar con responsabilidad, con flexibilidad y con coherencia. Es confiar en que la capacidad de aprender vale más que cualquier error pasajero. Y cuando alguien vive desde esa confianza, deja de depender de circunstancias perfectas para actuar. Se convierte en alguien que responde a la vida con firmeza, no porque todo esté bajo control, sino porque sabe que, pase lo que pase, puede contar consigo mismo. Creer en uno mismo alcanza otra profundidad cuando una persona deja de pelear con su historia y empieza a integrarla. Desde una mirada cercana a Bruce Lee, muchas personas no confían en sí mismas porque cargan versiones antiguas de su pasado como si fueran sentencias definitivas, errores, fracasos, decisiones mal tomadas o palabras ajenas que aceptaron como verdad. Todo eso queda grabado y empieza a hablar cada vez que intentan avanzar. Pero creer en uno mismo no significa borrar el pasado, significa reinterpretarlo, significa comprender que lo vivido no define a la persona, la formó. Y cuando deja de usar su historia como excusa y empieza a usarla como experiencia, su confianza cambia desde la raíz. Una de las transformaciones más importantes ocurre cuando una persona deja de verse como alguien incompleto y empieza a verse como alguien en construcción. La autoconfianza se debilita cuando se vive tratando de compensar, de probar o de corregir algo que se cree que falta. En cambio, se fortalece cuando se acepta que se está en proceso, que no hace falta llegar completo para avanzar, que se puede crecer mientras se aprende. Esa mentalidad elimina una enorme presión interna. Ya no vive tratando de demostrar que es suficiente, vive enfocado en mejorar con honestidad. Y esa honestidad consigo mismo es una base firme para una confianza real. Creer en uno mismo también implica aprender a sostener decisiones impopulares. Habrá momentos en los que el propio camino no coincida con las expectativas de los demás.
Habrá momentos en los que tendrá que elegir lo correcto para sí mismo, aunque eso provoque incomodidad afuera. Si su confianza depende de agradar, siempre va a dudar. Pero cuando empieza a confiar en su criterio, acepta que no todos lo van a entender, y eso deja de sentirse como una amenaza. Se vuelve una parte natural del proceso de crecer. La coherencia interna empieza a valer más que la aprobación externa. Otro punto clave en esta etapa es aprender a manejar el diálogo interno con madurez. No se trata de eliminar la autocrítica, se trata de transformarla. La voz interna que antes lo juzgaba puede convertirse en una voz que lo orienta. En lugar de atacarse por fallar, se pregunta qué puede mejorar. En lugar de decirse que no es capaz, se recuerda que puede aprender. Ese cambio, en el lenguaje interior, modifica la forma en que se percibe a sí mismo, y la percepción interna es uno de los pilares más sólidos de la autoconfianza. La persona que cree en sí misma también aprende a confiar en el tiempo, no en el tiempo como excusa para esperar, sino como aliado del proceso. Entiende que hay cosas que no se construyen de inmediato, que la madurez, la claridad y la solidez necesitan repetición. Cuando deja de apresurarse por llegar y empieza a comprometerse con el camino, la ansiedad disminuye y la confianza se estabiliza, porque ya no corre contra sí mismo, avanza con dirección. Creer en uno mismo implica aceptar que habrá momentos de silencio externo, momentos en los que nadie valide el esfuerzo ni reconozca el avance. Pero ahora sabe algo diferente. No todo avance necesita ser visto para ser real. Muchas de las transformaciones más profundas suceden sin testigos, y aprender a valorar ese progreso silencioso es una señal clara de confianza madura. Ya no necesita confirmación constante para continuar. En esta etapa, la autoconfianza se manifiesta como una tranquilidad firme, no como euforia, no como arrogancia, sino como estabilidad, una sensación interna de que está haciendo lo correcto, aunque el camino sea exigente. Esa tranquilidad no borra las dificultades, pero le da la fortaleza para atravesarlas sin perderse, porque ahora entiende que su valor no depende de un resultado aislado, sino de su compromiso constante con crecer. Creer en uno mismo en este nivel significa aceptar que no se es perfecto, pero sí responsable, que no se tienen todas las respuestas, pero sí la disposición de buscarlas, que no se controla todo, pero sí se puede controlar la actitud y el esfuerzo. Y esa aceptación lo libera de la necesidad de aparentar seguridad. Ya no necesita verse confiado, porque está construyendo esa confianza de verdad, paso a paso, decisión tras decisión, con una convicción serena que no hace ruido, pero sostiene todo. Creer en uno mismo entra en una fase decisiva cuando una persona deja de necesitar confirmación constante para seguir adelante. Muchas personas solo confían en sí mismas mientras reciben señales externas de que van bien. Un resultado, una felicitación, una respuesta positiva, pero cuando esas señales desaparecen, la duda vuelve a tomar el mando. En este punto del camino, la autoconfianza madura exige algo distinto: seguir avanzando incluso cuando afuera todo guarda silencio. Porque el silencio no siempre significa fracaso. Muchas veces es simplemente el espacio donde el carácter se fortalece. Aquí es donde la mayoría se detiene sin darse cuenta, no porque haya fallado, sino porque no recibió validación inmediata. Empieza a preguntarse si vale la pena, si no está perdiendo el tiempo, si no sería mejor regresar a lo conocido. Pero la persona que cree en sí misma entiende que no todo progreso se vuelve visible de inmediato. Hay etapas en las que el crecimiento ocurre por dentro, reorganizando la mente, afinando el criterio y fortaleciendo la disciplina. Abandonar en ese punto es cortar el proceso justo cuando empieza a consolidarse. Desde una visión muy cercana a Bruce Lee, la fuerza verdadera se forma en silencio, en la constancia, en la disciplina interior que sigue firme, aunque nadie la aplauda. La autoconfianza profunda se nota en la manera en que una persona responde cuando nadie la está mirando, cuando no hay presión externa, cuando no existen expectativas ajenas, cuando todo depende solo de su compromiso interno. En esos momentos se define todo. La persona que no cree en sí misma se relaja, se descuida y se posterga. La persona que cree en sí misma mantiene su estándar, no por miedo,
sino por respeto propio, porque ha entendido que su palabra consigo misma vale más que cualquier reconocimiento externo. Creer en uno mismo también implica aceptar que no siempre se sentirá fuerte. Habrá días de cansancio, de confusión y de duda. La diferencia es que ahora esos días ya no gobiernan sus decisiones. Ya no toma decisiones definitivas basadas en estados temporales. Aprende a atravesar los días difíciles sin cambiar de dirección. Esa estabilidad emocional no nace de sentirse bien todo el tiempo. Nace de confiar en que puede mantenerse firme incluso cuando no se siente bien. Y esa es una de las formas más altas de autoconfianza. En este punto empieza a notar algo importante. Su diálogo interno cambia. Ya no se ataca cuando algo no sale como esperaba. Se corrige, se observa, se ajusta. La crítica destructiva se transforma en una evaluación honesta, y esa evaluación no lo paraliza, lo orienta. La persona que cree en sí misma no se trata como a un enemigo, se trata como a alguien que está aprendiendo. Esa relación interna sana es una de las razones por las que la confianza se vuelve estable y deja de depender de los altibajos externos. Creer en uno mismo también significa dejar de dramatizar el proceso. Antes, cada error parecía una catástrofe. Ahora cada error es información. Antes, cada obstáculo parecía una señal de retroceso. Ahora forma parte natural del camino. Esa nueva interpretación reduce el peso emocional del crecimiento. Ya no se siente constantemente a prueba, se siente en construcción. Y cuando una persona se siente en construcción, deja de exigirse perfección y empieza a exigirse coherencia. La autoconfianza madura se refleja en decisiones más claras y en menos ruido mental. Ya no necesita justificar cada paso ni explicarse de manera constante. Actúa con más sencillez, hace lo que sabe que debe hacer y sigue adelante. Esa simplicidad no es falta de ambición, es claridad. Es entender que la constancia vence a la intensidad y que la repetición consciente construye más que cualquier impulso momentáneo. En una perspectiva afín a Bruce Lee, no se trata de aparentar fuerza, sino de cultivarla en la práctica diaria. En esta etapa, creer en uno mismo también significa aceptar que el camino no será lineal. Habrá avances, pausas y ajustes, pero ya no interpreta las pausas como fracasos, las entiende como parte del ritmo. Esa comprensión le permite sostener el proceso sin agotarse emocionalmente, porque deja de pelear contra el camino y empieza a caminar con él. Al final, quien llega hasta este punto ya no pone en duda su capacidad de seguir adelante, no porque todo esté solucionado, sino porque ha comprendido algo esencial. No se va a abandonar. Pase lo que pase, va a responder, va a aprender, va a continuar. Y esa certeza silenciosa es una de las formas más profundas de creer en uno mismo, porque cuando una persona sabe que puede contar consigo misma, el miedo pierde fuerza, la duda se vuelve manejable y la vida deja de sentirse como una amenaza para convertirse en un reto que puede enfrentar con dignidad. Creer en uno mismo alcanza su expresión más alta cuando la persona deja de preguntarse si es suficiente y empieza a vivir como alguien que ya asumió un compromiso real con su propio crecimiento. Desde una mirada cercana a Bruce Lee, la autoconfianza plena no es euforia ni ausencia de miedo, es coherencia sostenida. Es levantarse cada día con la decisión silenciosa de no traicionarse. En este punto, la duda ya no marca la dirección, solo acompaña el recorrido. La persona entiende que no necesita eliminarla para avanzar. Ha aprendido a caminar con ella sin entregarle el control, y esa capacidad marca una diferencia profunda en la forma en que vive. Aquí ocurre algo decisivo. Deja de perseguir una versión final de sí misma. Comprende que no existe un punto de llegada en el que todo se resuelva y la confianza quede asegurada para siempre. La confianza no es un destino, es una práctica diaria de respeto propio, de acción consciente y de responsabilidad personal. Cuando acepta esto, la presión disminuye. Ya no corre desesperadamente para llegar a ser alguien. Se permite construirse con paciencia. Y esa paciencia no es resignación, es madurez. Es entender que todo lo que vale de verdad se forma con tiempo y constancia. En este nivel,
La relación consigo misma se vuelve más honesta. Ya no se promete cosas que no está dispuesta a cumplir. Ya no se engaña con excusas elegantes. Se trata con firmeza y con compasión al mismo tiempo. Firmeza para no ceder ante la comodidad que la traiciona. Compasión para no destruirse cuando falla. Ese equilibrio es raro y poderoso porque la mayoría vive en extremos. O se exige hasta quebrarse o se perdona hasta quedarse estancada. Creer en uno mismo de verdad es encontrar ese punto medio donde el crecimiento exige, pero también puede sostenerse en el tiempo. La confianza madura también transforma la relación con el éxito. Ya no se persigue para validarse, se construye como consecuencia natural de hacer lo correcto una y otra vez. El éxito deja de ser una necesidad emocional y se convierte en un resultado lógico. Y cuando eso sucede, la ansiedad baja, porque la persona ya no está tratando de demostrar nada. Está viviendo de acuerdo con lo que sabe que es correcto. Y esa congruencia interna produce una calma que ningún aplauso externo puede reemplazar. En esta etapa del camino, la persona entiende que creer en sí misma solo la vuelve invulnerable, la vuelve responsable de sus decisiones, de sus hábitos y de la dirección que elige cada día. Ya no se esconde detrás de las circunstancias ni de historias pasadas. Acepta que su vida actual refleja decisiones anteriores y que su vida futura dependerá de las decisiones que tome ahora. Esa aceptación no pesa, libera, porque devuelve el control al único lugar donde siempre estuvo, en ella misma. Creer en uno mismo también transforma la manera de relacionarse con los demás. Ya no necesita compararse todo el tiempo, ni competir para sentirse valiosa. Reconoce el valor de otros sin disminuir el propio. Colabora sin perderse. Escucha sin renunciar a su criterio. Esa seguridad serena mejora sus relaciones porque deja de proyectar inseguridad o necesidad de aprobación. Se presenta al mundo desde un lugar más estable y auténtico, y esa autenticidad despierta respeto. La autoconfianza plena no elimina los momentos difíciles. Habrá cansancio, errores y días de duda, pero ahora esa persona sabe algo que antes no sabía. Puede atravesarlo sin perderse. Puede sostenerse incluso cuando no se siente fuerte. Puede continuar incluso cuando no se siente segura. Esa certeza es el resultado de todas las decisiones coherentes que ha tomado. No es teoría, es experiencia. Y la experiencia construye una confianza que no se rompe con facilidad. Desde una visión muy ligada a Bruce Lee, la verdadera fuerza no consiste en no caer, sino en desarrollar una disciplina interior que permita levantarse y seguir. Al final, creer en uno mismo no es una afirmación, es una manera de vivir. Es elegir no traicionarse cuando nadie está mirando. Es actuar con integridad cuando sería más fácil ceder. Es avanzar con humildad, aprender con honestidad y sostenerse con dignidad. Cuando una persona vive así, deja de buscar confianza porque la encarna. Ya no necesita preguntarse si puede, sabe que puede responder, y esa certeza silenciosa se convierte en el cimiento sobre el cual puede construir cualquier vida que decida vivir.